Una primera mirada a Adrienne von Speyr, de Hans Urs von Balthasar. Traducido por Juan M. Sara y Ricardo Aldana. Leído por Lorenzo Carrera. Ediciones San Juan. Año de publicación en español 2012. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Visite balthasarspeyr.org para adquirirla. Primera parte: Vida, tarea y obra. Capítulo 3. La obra. La forma de la obra. Más de un lector que haya seguido esta enumeración de carismas extraordinarios se habrá inquietado. Suspenderá su juicio, justamente, sobre la autenticidad de tales fenómenos, al menos hasta que la Iglesia se haya pronunciado al respecto. Le aconsejamos en verdad que lo haga, y que se abstenga hasta entonces de cualquier toma de posición precipitada, en un sentido o en el otro. Sin embargo, se le ha de pedir su atención sobre una cosa que parece ser fundamental. Si se considera la forma de la obra de Adrienne von Speyr en su conjunto, se notará que los comentarios bíblicos ocupan el lugar principal. Casi todos han sido ya publicados con el imprimatur eclesial y poseen una validez objetiva, prescindiendo de la pregunta sobre el grado de procedencia carismática que les corresponda. Pero sí hay algo que debería llamar la atención de cualquier lector sin prejuicios y versado en la literatura cristiana. Estas obras nacen de una profunda y continua oración contemplativa. Es precisamente la participación personal que la autora muestra en sus obras y que revela con claridad el sello de su carácter, su modo de pensar y de formular, incluso de traducir su inspiración, en caso de que una vez sea posible presuponerla, en palabras humanas, lo que hace patente que el nacimiento de estos comentarios solo pudo acontecer en un ambiente de oración contemplativa. ¿Puede ser fingido este aire de oración durante décadas? Muchas personas espirituales en la Iglesia, sin familiaridad con el contexto y las relaciones concretas, han reconocido de inmediato en Adrienne von Speyr una gran orante, a una cristiana que ama gratuita, desinteresadamente. Estos comentarios a la Sagrada Escritura, ya publicados, constituyen la base amplia y accesible a todos, a partir de la cual pueden ser juzgadas válidamente las obras carismáticas más difíciles, y sobre la cual uno puede formarse ya, por anticipado, un juicio con fundamento. Sobre el origen de las obras dictadas, lo esencial ya ha sido dicho. Casi siempre fueron dictadas a primeras horas de la tarde, durante 20 minutos o media hora. Adrienne se sentaba en el sillón con su pequeño Nuevo Testamento en francés, el de Segond. Leía un versículo, cerraba los ojos, meditaba durante unos segundos y después comenzaba a dictar de modo fluido. La mayoría de las veces muy rápido, de modo que yo, como mal taquígrafo, la seguía con dificultad y con frecuencia tenía que pedirle que esperara un momento. Los primeros dictados, sobre el prólogo de San Juan, eran algo desmañados en su expresión. Expresaba ideas y ensartaba puntos de vista que en la redacción definitiva debían ser unidos entre sí. Pero pronto se habituó tanto al dictado que lo hacía de un modo fluido y en los últimos años lo que dictaba estaba a menudo listo para ser impreso. Yo he pasado más tarde todo lo dictado en limpio, para lo cual he hecho pequeños cambios estilísticos. Por ejemplo, he omitido palabras expletivas, como propiamente, de algún modo, por así decir, que ella pronunciaba para ganar tiempo para la formulación.
pero en el pensamiento nunca he cambiado nada. Para que exista la posibilidad de asegurarse de esto, conservaré varios cientos de páginas del dictado original, y con gusto las mostraré para que puedan ser comparadas con mi escrito en limpio. Aunque no es posible trazar una línea tajante de demarcación entre obras normales y obras puramente místicas, sin embargo, los escritos que ponían de manifiesto lo carismático no los he querido publicar en vida de la autora, pues esto habría traído inquietud innecesaria en su vida y en la de su familia. Los he agrupado más bien bajo el título general de Obras póstumas, en 12 volúmenes, de los cuales algunos serán dobles. Actualmente se realiza una preparación paulatina para su publicación. El título Obras póstumas no es totalmente exacto, pues otros manuscritos que son semejantes en su forma a los ya editados también aguardan una publicación póstuma. En parte, estos volúmenes póstumos han sido ideados por la autora como una unidad, al menos temática. Algunos textos pertenecían evidentemente al libro sobre los números, otros al libro sobre el amor y la sexualidad, etc., aun cuando estaban cronológicamente muy alejados entre sí. En parte, han sido compilados por mí, a partir de dictados particulares, como por ejemplo Los infiernos de Tarea, en el cuarto volumen póstumo, que no tienen entre sí ningún vínculo continuo en su contenido respectivo, lo cual vale aún más para los diarios. Muchas obras pequeñas y también algunas grandes, La Confesión, Estado de vida cristiano, tienen 11 capítulos. Como vimos en la Red del Pescador, 11 es el número de San Ignacio. Cuando comenzaba a realizar tales libros, Adrián solía dictar primero los títulos de los 11 capítulos, de modo rápido y sin reflexión previa. Después, yo debía recordarle vez por vez qué título llevaba el siguiente capítulo a dictar. Para la configuración concreta de todos los libros dictados, de los comentarios a la escritura y también de los otros, es esencial no perder de vista que los dictados se realizaban diariamente y por un tiempo breve, de modo que cada vez ocurría un nuevo inicio, una nueva entrada, y así cada dictado posee una cierta redondez interior. Si se nos permite ir muy alto para encontrar una comparación, se podría decir que muchas partes de su obra se parecen a una colección de logia evangélicos. Por esa razón, algunas veces, pero no siempre, no importa tanto en qué secuencia están reunidas las piezas. Quien frecuente las meditaciones de Adrián sobre la escritura, aprenderá por experiencia propia que sale más enriquecido si lee poco y lo medita al paso y de acuerdo con la contemplación de la autora, que si intenta abrir su propio camino rápidamente a través del libro. Una última palabra sobre la relación de estos comentarios escriturísticos con la exégesis científica. Adrián nunca ha echado una mirada, ni siquiera vagamente, a las páginas de una obra exegética. Tomaba un texto bíblico que se consideraba fiable y se hacía todo a oídos, por así decir, para escuchar lo que se le revelara a partir de ese mismo texto. Una vez más, se deberá recordar aquí lo dicho sobre el ánima eclesiástica. El exégeta escucha atentamente como persona individual lo que un determinado texto individual significa en la constelación histórica de entonces y considera qué caminos y transformaciones puede haber recorrido el texto en el curso de los trabajos de su redacción. Es un trabajo fructífero e importante, que en su campo no puede ser sustituido por ningún otro. Por el contrario, Adrián escucha atentamente la palabra en el corazón de la Iglesia, allí donde el Dios Trinitario, que se revela, comunica su eterno misterio de amor a la amada esposa del Hijo, a la Iglesia.
Cada frase individual, que exteriormente vista, tiene un sentido finito y cuyas fronteras pueden demarcarse con exactitud frente a otras frases, recibe en este acontecimiento interior una infinitud que es propia de la verdad divina. Sin dejar de tener un sentido definido, como palabra de Dios, cada frase recibe una participación en la cualidad del siempre más de Dios, del siempre más grande y por tanto del siempre más rico e inagotable. En el fondo, Adrián escucha todas las palabras del Nuevo Testamento como expresión de la vida trinitaria. En la escucha contemplativa de la palabra, ella experimenta algo de la cualidad divina que habita en cada palabra divina, cualidad que para el cristiano no es simplemente la trascendencia sin palabras, que pueden llegar a experimentar los místicos no cristianos, sino más bien lo indecible del amor eterno, que se transparenta en la palabra encarnada, pronunciada por el Padre. En verdad, no cabe pensar que el místico no cristiano, liberado de todo límite mundano, pueda elevarse a lo absoluto, mientras que el místico cristiano siempre habrá de toparse o quedar detenido detrás de las rejas rígidas de la revelación histórica y de los dogmas eclesiales. En realidad, la plenitud de la vida eterna es el intercambio trinitario del amor de Dios, más allá del cual no es posible una representación más grande de Dios, y las formas mundanas de la revelación de este amor son puras aperturas, puertas de la vida eterna, en palabras de Adrián. Y así, como era de esperar, ella estaba habituada a entrar y salir por todas esas puertas con la despreocupación y naturalidad del Hijo de Dios, que se siente en su hogar, al mismo tiempo que sus palabras reciben en ese ir y venir algo del impulso de las olas del eterno mar divino. En lo que sigue, se nos permite ofrecer un registro completo de todos los escritos, de algún modo importantes de Adrián. En primer lugar, enumeramos los que hay escritos de su propia mano, después, la serie de los libros dictados. Nota del grabador del audiolibro. Para mayor practicidad y para hacer menos tediosa esta lista de títulos, se omiten los títulos en su idioma original y se leen solo los títulos traducidos al español. Fin de la nota. Obras manuscritas existentes. 1. Traducción del francés al alemán de Historia de un alma de Teresa de Lisieux. Esta traducción fue revisada por mí y publicada en Johannes Verlag, 1947. Esta primera edición ha sido superada por la edición crítica que publicó el padre François de Saint-Marie en 1956 y que fue traducida al alemán por O. Iserland y Cornelia Capol y apareció en 1958 en Johannes Verlag. 2. Una autobiografía de mi vida en 284 páginas grandes. El relato se interrumpe en el año 1926. Está publicada desde 1968. 3. Cristiana. Cartas sobre amor y matrimonio. Editorial J. Stocker. Lucerna, 1947. El manuscrito se conserva solo en parte. 4. Numerosas notas para un libro, Médico y paciente, Ética médica. 5. Abundantes aforismos sobre la vida cristiana, sobre todo sobre la vida en los consejos evangélicos. Una gran parte han aparecido ya en Lumina, Johannes Verlag, 1969. 6. Muchos esbozos de las futuras reglas de la comunidad fundada por ella, sobre su forma de vida y sobre la actitud de los miembros en general. 7. Apuntes extensos
que prepararon el dictado del libro sobre María. Era la primera vez que Adrián dictaba sobre un tema sin seguirlo versículo a versículo. 8. Al inicio, en el periodo en que todavía yo intervenía considerablemente en el texto dictado, Adrián controlaba cuidadosamente la forma definitiva del texto antes y durante la impresión. Se conservan numerosos apuntes en los que ella propone mejoras y pide clarificaciones, donde, según su opinión, el pensamiento está formulado con demasiada poca claridad, etc. 9. En sus diarios de juventud, Adrián había intentado una y otra vez escribir relatos breves, novelas cortas. Un pequeño fragmento de uno de esos libros de juventud se ha conservado. Más tarde ha dictado algunos relatos breves, entre los cuales hay una descripción de la casa de su querida abuela. Esta pieza ha aparecido en la mencionada autobiografía. 10. Cartas en gran abundancia. En la primera época después de la conversión, cuando yo estaba fuera de la ciudad, solía presentar en cartas una especie de relato sobre su vida espiritual. En sus últimos años, escribió muchas cartas espirituales. Un intercambio epistolar intenso con una religiosa alemana contiene muchos puntos de vista de Adrián sobre la vida en los institutos seculares, en la situación actual. Obras dictadas. A. Sobre la Sagrada Escritura. 11. Interpretación del relato de la creación. Génesis 1. Inédito. Hoy publicado en Johannes Verlag con el título Die Schöpfung y contiene también un apartado sobre Adán y Dios y otro sobre pecado original. 12. Interpretación de la historia de Elías. Inédito. Hoy publicado en Johannes Verlag con el título Elijah. 13. Comentario a Job. Inédito. Hoy publicado en Johannes Verlag con el título Job. 14. Interpretación del Cantar de los Cantares, de Proverbios 30 y de Sabiduría 17. Inédito. El comentario al Cantar de los Cantares está hoy publicado en Johannes Verlag con el título Das Hohelied. 15. Sobre oraciones en el Antiguo Testamento. Inédito. 16. Isaías. Explicación de textos escogidos. Johannes Verlag, 1958. 249 páginas. 17. De las visiones de Daniel. Como apéndice del libro precedente. Páginas 251 a 284. 18. 18 Salmos. Johannes Verlag, 1957. 157 páginas. 19. La misión de los profetas. Johannes Verlag, 1959. 91 páginas. 20. El Sermón de la Montaña. Contemplaciones sobre Mateo, del 5 al 7. Johannes Verlag, 1948. 291 páginas. 21. La Pasión según San Mateo. Johannes Verlag, 1957. Contiene también la historia de la resurrección. 262 páginas. 22. Marcos. Adrien von Speyer ha expuesto en su comunidad el Evangelio de San Marcos en forma de puntos de contemplación. Inédito. Hoy publicado en Johannes Verlag con el título Marcus. 23. Lucas. Algunos pasajes particulares como puntos de contemplación dados en la comunidad. Inédito. Además, algunas parábolas. 24. Parábolas del Señor. Johannes Verlag, 1966.
147 páginas. 25. El Evangelio según San Juan, en 4 volúmenes. Primer volumen, La palabra se hace carne, capítulos 1 al 5. Johannes Berlach, 1949. 428 páginas. 26. Segundo volumen, Los discursos polémicos, capítulos 6 al 12. Johannes Berlach, 1949. 540 páginas. 27. Tercer volumen, Los discursos de despedida, capítulos 13 al 17. Johannes Berlach, 1948. 505 páginas. 28. Cuarto volumen, El nacimiento de la Iglesia, capítulos del 18 al 21. Johannes Berlach, 1949. 537 páginas. Han aparecido publicadas 4 separatas que se han extraído de los 4 volúmenes. Los 7 sacramentos, comentario a Juan capítulo 1, versículo 9. Mi testimonio es verdadero, comentario a Juan capítulo 1, versículos del 31 al 48. Madre e Hijo, comentario a Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Creer y no ver, comentario a Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Todas en Johannes Berlach. 29. Hechos de los Apóstoles. Puntos de contemplación dados en la comunidad sobre todo el libro. Inédito. 30. Carta a los Romanos capítulo 8. Con el título El triunfo del amor. Johannes Berlach, 1953. 100 páginas. 31. La primera carta a los Corintios. Johannes Berlach, 1956. 576 páginas. 32. La carta a los Efesios, con el título Hijos de la Luz. Johannes Berlach y Gerold Berlach, Viena, 1949. 252 páginas. 33. La carta a los Filipenses, con el título Servicio de la Alegría. Johannes Berlach, 1951. 186 páginas. 34. La carta a los Colosenses. Johannes Berlach, 1957. 135 páginas. 35. Las cartas católicas, en 2 volúmenes. Primer volumen, la carta de Santiago, las cartas de Pedro. Johannes Berlach, 1961. 485 páginas. 36. Segundo volumen, las cartas de San Juan. Johannes Berlach, 1961. 330 páginas. 37. La carta de Judas. Puntos de contemplación en la comunidad. Inédito. 38. El Apocalipsis. Volumen 1. Capítulos del 1 al 12. Johannes Berlach y Gerold Berlach, Viena, 1950. Páginas de la 1 a la 412. 39. El Apocalipsis. Volumen 2. Capítulos 13 al 22. Johannes Berlach y Gerold Berlach, Viena, 1950. Páginas 413 a 832. B. Otros escritos. 40. Anquila Domini. Johannes Berlach, 1948 y segunda edición, 1969. 206 páginas. 41. El mundo de la oración. Johannes Berlach, 1951.
288 páginas. 42. Las puertas de la vida eterna. Johannes Verlag, 1953. 109 páginas. 43. El misterio de la muerte. Johannes Verlag, 1953. 101 páginas. 44. El rostro del Padre. Johannes Verlag, 1955. 106 páginas. 45. El Dios sin confines. Johannes Verlag, 1955. 120 páginas. 46. Ellos siguieron su llamada, vocación y ascesis. Johannes Verlag, 1955. 107 páginas. 47. La luz y las imágenes. Elementos de contemplación. Johannes Verlag, 1955. 122 páginas. 48. Estado de vida cristiano. Johannes Verlag, 1956. 207 páginas. 49. Palabra de la cruz y sacramento. Johannes Verlag, 1957. 84 páginas. 50. La confesión. Johannes Verlag, 1960. 289 páginas. 51. Experiencia de oración. No es un tratado dictado, sino una recopilación de textos sueltos. Johannes Verlag, 1969. 107 páginas. 52. El libro de la obediencia. Johannes Verlag, 1966. 121 páginas. 53. El hombre ante Dios. Johannes Verlag, 1966. 100 páginas. 54. Declaraciones sobre sí misma. Publicado en el presente volumen. Johannes Verlag, 1968. Páginas 101 a 172. 55. Oraciones. Publicado en el presente volumen. Johannes Verlag, 1968. Páginas 175 a 220. 56. Tres mujeres y el Señor. Magdalena y la fe. La pecadora de Lucas 7 y la esperanza. María de Betania y la caridad. Inédito. 57. Escenas de la pasión. Contemplaciones sueltas. En relación con la pasión según San Mateo. Inédito. 58. La Santa Misa. Inédito. 59. El libro sobre el amor. Último tratado dictado en 1955-1956. Inédito. 60. Fragmentos de 3 tratados proyectados en detalle y no completados. Sobre la valentía, sobre la ascesis, sobre la redención. Inéditos. 61. El año litúrgico. No dictado como tratado, sino formado por numerosas contemplaciones sueltas sobre fiestas cristianas. Inédito. C. Los 12 volúmenes póstumos. 62. Primer volumen en 2 tomos. El libro de todos los santos. 63. Segundo volumen. La red del pescador. Interpretación del número 153 por medio de los números primos de los santos. 64. Tercer volumen. Cruz e infierno. 1. Las pasiones. Contiene la descripción de todas las pasiones y sábados santos, desde 1941 hasta 1965. 65. Cuarto volumen.
Cruz e Infierno 2. Los infiernos de Tarea. 66. Quinto volumen. La palabra y la mística. Primera parte. Mística subjetiva. La enseñanza sobre la experiencia mística, ordenada en la revelación bíblica, sobre los tipos y criterios de la auténtica mística. 67. Sexto volumen. La palabra y la mística. Segunda parte. Mística objetiva. La dogmática experimental, en forma de una exposición sobre los artículos del credo. 68. Séptimo volumen. El misterio de la juventud. Una autobiografía en forma de un regreso, en obediencia, al estado de conciencia de niña y de muchacha adolescente. El relato prosigue hasta 1940, año de la conversión. Lo que describe la autobiografía manuscrita, a partir de los recuerdos de la mujer adulta. Eso mismo lo describe este libro, a partir de la inmediatez de la vivencia correspondiente. Puesto que muchas cosas pasan en los diálogos entre Adrienne y yo, el futuro confesor juega aquí el papel del misterioso acompañante de sus años protestantes. 69 a 71. Del 8º al 10º volumen. Diarios. Esta extensa colección de documentos comienza con mis propios apuntes sobre la vida, experiencias y aforismos de Adrienne, ya anteriores a la época de los dictados. Luego se pasa, paulatinamente, a numerosos relatos que escribí en taquigrafía e inserté cronológicamente dentro del cuerpo de los diarios. 72. 11º volumen. Ignacio de Loyola. Un libro rico que comienza con un comentario de la autobiografía de San Ignacio de Loyola y de partes de su diario, para después pasar a tratar sobre el santo. También contendrá un tratado sobre la enseñanza específicamente ignaciana de la obediencia cristiana. 73. 12º volumen. Teología de los sexos. Artículos publicados. 74. Observaciones al libro de Paul Tournier. De la soledad a la comunidad. 1944. 75. Sobre el sentido de la enfermedad. Miscelánea dedicada a Albert O'Hehry. Basilea, 1945. 76. La luz del Adviento. 1948. 77. Santidad en la vida cotidiana. 1949. 78. Sobre el médico lector. Miscelánea dedicada a Fritz Ernst. Zúrich, 1949. 79. Un fenómeno alarmante. Las vocaciones monásticas en peligro. 1950. 80. La vida sacerdotal a partir de la oración. 1949-50. 81. María y los profetas. 1950. 82. Resurrección en nosotros. 1956. Fin del capítulo 3. La obra. Fin de la primera parte. Vida, tarea y obra de Adrien von Speyer, de Una primera mirada a Adrien von Speyer, de Hans Urs von Balthasar.